Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. El Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, COPEME, les da la más cordial bienvenida al foro virtual Recuperación de los Aprendizajes de vuelta a las aulas. Un espacio para analizar y reflexionar sobre los efectos que causó la pandemia en el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes y qué estrategias se están aplicando para su recuperación. Para dar inicio, ya queda con ustedes la coordinadora general del COPEME, licenciada Anaika de la Espada. Muy buenas tardes. Para el Consejo Permanente Multisectorial es un placer contar con ustedes hoy en este webinar que lo hemos denominado Recuperación de los Aprendizajes en este retorno presencial en el aula, en el cual nosotros lo que pretendemos es hablar un poquito de los hallazgos que hemos encontrado durante el primer trimestre de este 2022, además de lo que será esa parte de esta recuperación y las estrategias que se han planificado desde el Ministerio de Educación para poder ir de la mano con lo que es las falencias que hemos encontrado en nuestros estudiantes. El COPEME, como asesor del Ministerio de Educación en este acompañamiento que le da, hoy hemos estado elaborando y acompañando al Ministerio de Educación en todo lo que ha sido esa campaña para que todos entiendan la importancia del regresar a las clases de forma presencial. Además, hemos ido estableciendo y acompañando en esta ruta del retorno desde el año pasado al Ministerio de Educación para este año poder por fin tener a nuestros estudiantes en las aulas, que es lo que más se ha anhelado por parte de muchos de los sectores. Nosotros le agradecemos al laboratorio Suma todo el apoyo que nos ha brindado a través de este tiempo en ese asesoramiento, en ese acompañamiento para este programa de recuperación que se ha denominado RISA y en el cual se van a mostrar las estrategias de esa recuperación que necesitamos que tengan nuestros estudiantes. Después de 2 años de pandemia, los grupos que hemos tenido con mayores dificultades, y eso lo van a escuchar en breve, han sido los grupos en los cuales se da ese cambio de nivel y en lo cual también se ha manifestado mucho no solo los estudiantes de las áreas vulnerables, llámese comarca, área de difícil acceso, han tenido un rezago, sino también nuestros estudiantes que están en las áreas urbanas, producto precisamente de no tener ese acompañamiento del docente de forma presencial. Posteriormente a las exposiciones en la cual le agradecemos de antemano a Marcelo el aporte que nos dará en la tarde de hoy y al equipo técnico del Meduca, que les va a hablar un poquito de los hallazgos, tenemos un panel en el cual tendremos la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, el cual estará dirigido por nuestro rector Juan Bosco Bernal, exministro de Educación, y en quien nos acompaña en COPEME por parte del sector de los rectores. De parte de todos los sectores del COPEME, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Esperamos que sea un gran aporte. Y que además todos los que aquí lo escuchan puedan replicar lo que todos tenemos que apuntar. El tema de la educación en los últimos tiempos tiene que ser abordado de forma integral con la compañía de cada uno de los sectores. Se ha vuelto una problemática que es de toda la sociedad y por ende nosotros tenemos que de esa forma, en conjunto, de forma integral, poder visualizarlo, poder dar nuestros aportes y sobre todo llevar a los niños a que ellos puedan lograr tener una calidad tal cual como se lo merecen y que las pruebas inclusive anterior a la pandemia han demostrado que tenemos un problema que tenemos que atacar como sociedad. Entonces le reiteramos la bienvenida
y le damos paso para que pueda continuar el webinar. Gracias. Agradecemos a la licenciada Naica de la Espada, coordinadora general del COPEME, por las palabras de apertura. Y vamos a dar inicio a la primera presentación, no sin antes indicarles que el foro consta de dos partes. La primera parte son las exposiciones. Posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas a nuestros expositores y luego pasaremos a una segunda parte que es un panel en donde participarán los sectores que conforman la comunidad educativa. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Marcelo Fontecilla, consultor en el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, SUMA. Marcelo nos acompaña desde Chile. Él es psicólogo de la Universidad de Chile y magíster en antropología en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ha desarrollado una experiencia de 30 años en educación y política educativa, profundizando en los temas de liderazgo directivo, innovación, cambio educativo e inclusión. En el Ministerio de Educación de Chile se desempeñó como coordinador nacional de liceos prioritarios y posteriormente como coordinador nacional de inclusión y diversidad. Hoy nos va a presentar el programa PRISA como estrategia para la recuperación de aprendizaje. Buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Darcy. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, agradezco la invitación para poder compartir las iniciativas que estamos desarrollando desde SUMA y en colaboración estrecha con el MEDUCA en Panamá. Quisiera, antes de mostrarles lo que tengo hoy día para compartir con ustedes sobre el programa de PRISA, quisiera contarles un poco, muy brevemente, quiénes somos nosotros, quién es SUMA. SUMA surge el año 2016 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Fundación Chile también, con el propósito de generar un bien público regional que aportara en el mejoramiento de nuestros sistemas educativos y de la educación que nosotros proveemos como países, como estados, a nuestros niños, niñas y jóvenes. Desde ahí en adelante, SUMA, que como decía recién Darcy, es el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, ha venido desarrollando progresivamente proyectos de colaboración con los ministerios de educación y los gobiernos de la región, así honrando, digamos, este propósito. Entonces, en esa misma línea es que nosotros propusimos al directorio de SUMA, del que forman parte todos los países miembros de esta organización, que como digo, un bien público regional, se propuso el levantamiento de una estrategia de recuperación de aprendizajes. Y el Ministerio de Educación de Panamá, a través de su ministra Maruja Gorday de Villalobos, puesto que habían definido este como el año de la recuperación de aprendizaje, nos solicitó trabajar con ellos. De esta manera, nosotros comenzamos un trabajo intenso desde diciembre del año pasado en el desarrollo de una estrategia que hemos llamado PRISA. Y también quisiera, antes de comenzar en el detalle, hacer el énfasis en el nombre, en el acrónimo de este programa. PRISA significa Programa de Recuperación Integral y Socioemocional de Aprendizajes. Y ese es su propósito precisamente. Ahora, la palabra PRISA no queremos que evoque una presión sobre los maestros y las maestras ni sobre los estudiantes. La PRISA es sobre el sistema educativo, es sobre, si ustedes quieren, el MEDUCA, y nosotros como organismo de apoyo al desarrollo de los sistemas educativos para proveer apoyos oportunos y tempranos. El desafío de recuperar las clases presenciales es un desafío grande. Nosotros estamos conscientes de que no es exclusivo de Panamá, sino que es un desafío para toda la región. Y por lo mismo entendemos también la urgencia de las y los docentes y de las escuelas de contar con ciertos recursos y ciertos apoyos tempranos en el momento del retorno a la presencialidad. Entonces, dicho eso, y sin darme más vueltas, quisiera compartir con ustedes una presentación en la que voy a contarles brevemente. Espero yo poder compartir con ustedes lo más importante, lo central de la propuesta que estamos desarrollando y que ya se encuentra en despliegue en su primera fase. Para comenzar, si ustedes me permiten, quisiera compartir con ustedes un breve video. Son 3 minutos solamente que les van a dar un panorama inicial general de cuál es la propuesta de trabajo que nosotros estamos poniendo a disposición del sistema educativo panameño.
Y pues me voy a compartir de nuevo, pero porque el audio no estaba... Un segundo. El mundo tuvo que cerrar las escuelas de una manera sin precedentes en la historia producto del COVID-19. Para muchos niños y jóvenes, esto ha significado un aumento en la brecha de aprendizajes debido a las dificultades relacionadas con la educación a distancia. Sabemos que las comunidades educativas y los docentes han realizado esfuerzos por mantener el vínculo con sus estudiantes y dar continuidad al proceso pedagógico. Sin embargo, con el nuevo año escolar 2022, debemos actuar con prisa para apoyar a nuestros maestros en la tarea de la recuperación de aprendizajes y enfrentar entre todos el desafío de cerrar las brechas educativas. Como Meduca, impulsaremos el programa de recuperación integral y socioemocional de aprendizajes PRISA, que busca ofrecer a los maestros y escuelas diversas herramientas que les ayuden a abordar la recuperación de aprendizajes de manera efectiva. Desde una mirada integral y que favorezca el desarrollo de capacidades en estudiantes, docentes y comunidades educativas, PRISA desarrollará un ecosistema virtual de recursos y formación profesional, identificando programas de recuperación con evidencia de calidad y poniendo a disposición del sistema educativo guías con orientaciones para apoyar la implementación de dichos programas en los contextos locales. Para los docentes se ofrecerán las siguientes guías didácticas centradas en prácticas pedagógicas que han mostrado su efectividad en el mejoramiento de los aprendizajes, fortaleciendo la retroalimentación formativa, impulsando el aprendizaje colaborativo, apoyando la comprensión lectora y mejorando el aprendizaje socioemocional. Asimismo, PRISA desarrollará un curso virtual orientado a la formación profesional que ponga en el centro las habilidades y metodologías pedagógicas para ayudar a la recuperación de aprendizajes. El retorno a clases presenciales es uno de los mayores desafíos que enfrentan nuestros docentes y escuelas. Hagamos de este año escolar el año de la recuperación de aprendizajes. Espero que se haya podido ver el video. Si no, de todos modos, ustedes podrán verlo luego cuando quieran en la página web, en el sitio web del programa PRISA que está alojado dentro del Meduca. Bueno, este video resume a grandes rasgos la propuesta que nosotros estamos haciendo, pero yo ahora quisiera poder entrar en detalle, así que voy a extenderme en algunos de los puntos que estaban expuestos recién. En primer lugar, no me voy a detener demasiado en esto. La justificación del programa está dada por un diagnóstico que yo creo que es bastante compartido a esta altura en toda la región y en todo el mundo. Hay un rezago y pérdidas de aprendizaje importantes, pero es importante notar también que 3 de cada 5 niños y niñas que han perdido todo un año escolar durante la pandemia son niños y niñas que viven en Latinoamérica, que son de nuestra región, según datos de la UNICEF. Entonces, Latinoamérica está particularmente desafiada en comparación con otras regiones del mundo para impulsar estrategias muy relevantes de recuperación de aprendizaje. En segundo lugar, según cifras del Banco Mundial, se estima que la pobreza en el aprendizaje podría alcanzar al 77% de estudiantes que están bajo el nivel mínimo de rendimiento. Entonces los desafíos en términos de recuperación de aprendizaje ustedes son notables, son importantes. Respecto del cierre de escuelas, en el mundo ha habido periodos de cierre que han variado bastante, desde 1 a 10 escuelas, de 1 a 10 semanas de cierre, ahí donde ha habido menos cierre, hasta sobre 41 semanas, y en general dentro de la región lo que nos encontramos es cierres prolongados, y Panamá no se encuentra ajeno a esta situación. Panamá cerró sus escuelas por prácticamente 2 años.
Frente a esto, enfrentamos y de esta manera nos planteamos nosotros en la propuesta que levantamos junto con Meduca ciertos desafíos. En primer lugar, es necesario que nos hagamos cargo de que es necesario abordar tempranamente la pérdida de aprendizaje. Nosotros teníamos este desafío de poder llegar, ojalá, en la apertura de las escuelas, cuando los docentes comienzan a recuperar su trabajo presencial, tener ciertos apoyos que a ellos les permitieran tomar decisiones rápidamente. Pero también es necesario tener en cuenta que la pandemia, como ya todos sabemos a estas alturas, no hace que emerja un problema nuevo, sino más bien que se agudicen problemas de los que padecen ya desde hace mucho tiempo y quizás desde sus orígenes en nuestros sistemas educativos. Las brechas educativas no son un problema nuevo. La pandemia sin duda las agudiza, las hace más grandes, las hace más urgentes, más graves. Pero desde siempre nosotros hemos lidiado con desigualdad en los aprendizajes y desigualdad que está además asociada a desigualdades sociales. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día, además de ser un problema muy grave, es una gran oportunidad para poder abordar de manera prioritaria estas desigualdades. Y es para nosotros muy importante tenerlo presente de esta manera. Por lo mismo, nos planteamos esta urgencia, pero además nos planteamos la necesidad de fortalecer nuestros sistemas educativos en el largo plazo para que nuestros docentes y nuestras escuelas estén mejor formados para enfrentar estas brechas de aprendizaje asociadas a distintas circunstancias. En segundo lugar, si bien para todos nuestros gobiernos la recuperación de aprendizaje sin duda se plantea hoy día como una prioridad, la crisis sanitaria ha planteado otras prioridades y por lo tanto las billeteras fiscales están altamente demandadas. No es la única prioridad, la única urgencia las necesidades educativas, sino que también hay necesidades en salud y en otras dimensiones sociales. Entonces, nuestros estados tienen que administrar sus finanzas de manera de poder cubrir estos múltiples frentes. Considerando estos ámbitos de desafío y probablemente otros más también, es que nosotros levantamos una propuesta que ojalá pudiera hacerse cargo de ambas cosas. Entonces, la propuesta PRISA es una propuesta que está basada en la provisión de un ecosistema de recursos, tanto para los docentes como para las escuelas, para la recuperación de aprendizajes. ¿En qué consiste, o de qué está compuesto este ecosistema de recursos? Por una parte, consideramos apoyos para los docentes y por otro lado, apoyo para las escuelas. Para los docentes, hemos puesto a disposición de maestros y maestras en la página web del Meduca una versión de la plataforma de prácticas pedagógicas efectivas que ya tiene Suma en su propio sitio web. Esta plataforma lo que hace es detectar evidencia de las prácticas que tienen mejores resultados para el mejoramiento de aprendizajes y ponerlos a disposición de los sistemas educativos. Ahí luego voy a poder mostrarles yo a ustedes cómo funciona esta plataforma. En segundo lugar, recursos pedagógicos específicos para los docentes en la recuperación de aprendizajes, asociados a algunas de estas prácticas, de las prácticas que han demostrado efectividad en este ámbito. Y en tercer lugar, el desarrollo de un curso virtual para la recuperación de aprendizajes para las y los maestros de Panamá. En el caso de las escuelas, a través del sitio web también hemos puesto a disposición del sistema educativo un mapa con innovaciones desarrolladas en distintos lugares del mundo para la recuperación de aprendizajes, con información respecto del contexto, la descripción de las formas de trabajo, las modalidades o las propuestas técnicas que hacen estas innovaciones, y también con referencia a sus resultados. Y en segundo lugar, en esta segunda fase que está comenzando ahora, vamos a desarrollar orientaciones específicas para que las escuelas puedan desarrollar sus propias estrategias de recuperación de aprendizaje. Estas cinco categorías de recursos las hemos dispuesto, como digo, en un sitio web, una subpágina del Ministerio de Educación, que permite consultar en profundidad cada uno de estos recursos. Entonces yo quisiera contarles también brevemente ahora cada una de estas dos líneas de trabajo. Respecto de los docentes, más o menos así se ve la plataforma de prácticas efectivas. Yo luego se los voy a mostrar en la página web. Pero ustedes pueden acceder aquí a cada una de estas 4 prácticas que son las que hemos seleccionado nosotros y tener una rápida idea de cuál es el costo de la intervención, la robustez de la evidencia que respalda la efectividad de estas intervenciones
¿Y cuál es su impacto en aprendizaje? Ahí ustedes pueden ver cuáles son los meses adicionales de aprendizaje que significa la implementación adecuada de cada una de estas estrategias en un año de aprendizaje a un estudiante. Eso significa que, por ejemplo, cuando se aplica correctamente la retroalimentación formativa dentro de la sala, sistemáticamente, cuando se incorpora como una práctica regular del docente, un estudiante en 8 años puede desarrollar el equivalente al aprendizaje que desarrollaba antes en 1 año y 8 meses. Eso para hacer una idea de cómo leer la plataforma. ¿Cómo seleccionamos y de qué manera dispusimos nosotros estas prácticas para que los docentes pudieran utilizar estos recursos sin mediación, es decir, como recursos de autoaplicación y de autoaprendizaje? En primer lugar, como ya dijimos, nosotros buscamos prácticas basadas en evidencia. Esto significa que fuimos a mirar qué hacen aquellos docentes que, enfrentando desafíos similares a los que enfrentamos hoy día nosotros, han tenido buenos resultados en el mundo. Entonces, lo que ponemos a disposición son prácticas que tienen un gran volumen de evidencia de ciencia educativa que las respalda. En segundo lugar, prácticas que permitan mejorar transversalmente los aprendizajes. Eso significa que son prácticas que puede aplicar prácticamente cualquier docente, en cualquier nivel y en cualquier asignatura. Y en tercer lugar, buscamos desarrollar recursos que permitieran el modelamiento pedagógico. Es decir, que no solo entregaran los fundamentos teóricos de estas prácticas, que no solo pusieran a disposición de los docentes los fundamentos técnico-pedagógicos, es decir, en base a qué criterios se puede definir cómo se implementa efectivamente cada una de estas prácticas, sino que además lineamientos muy prácticos para implementar en el aula, para que el docente pudiese tomar, como digo, decisiones tempranas volviendo a las clases presenciales. Para eso, elaboramos en primer lugar documentos base, documentos de contenidos que nutrieran los recursos que finalmente pusimos a los docentes. Seleccionamos las prácticas efectivas en función de aquellas que están respaldadas por evidencia, pero también que responden a las prioridades del desafío actual, prioridades del contexto de pandemia y prioridades también del contexto del sistema educativo y del Ministerio de Educación panameño. En segundo lugar, desarrollamos estos documentos de base con el apoyo de expertos de reconocida trayectoria nacional e internacional en los temas que cada una de estas guías aborda. E incluimos cada uno de estas tres dimensiones que yo les mencionaba recién, su fundamentación teórica, pero también los lineamientos técnico-pedagógicos y orientaciones para la implementación práctica. A partir de estos documentos hicimos el diseño instruccional, la ruta de autoaprendizaje para los docentes y finalmente también validando continuamente este material con los equipos técnicos del MEDUCA, elaboramos las versiones finales con su diseño gráfico, su diagramación y el formato en que finalmente fue entregado este material a los maestros y maestras de Panamá. Aquí, esto me lo voy a saltar en honor del tiempo, pero estos son los expertos y las expertas que nos ayudaron en el desarrollo de cada una de las guías. En retroalimentación formativa, aprendizaje colaborativo, comprensión lectora y aprendizaje socioemocional. Estos son los 4 documentos de orientaciones que finalmente desarrollamos en los 4 temas que acabo de mencionar. Y este es el aspecto, esta es una mirada. Ustedes, yo las invito a que, por favor, exploren luego en la página web en profundidad estos materiales. Son materiales, como digo, de autoinstrucción, son de fácil lectura, son muy didácticos y fueron construidos de manera de facilitar al docente su lectura y su aplicación en el aula. Finalmente, estamos en el desarrollo de un curso de formación en recuperación de aprendizajes que va a ser disponibilizado en la segunda mitad de este año, probablemente en el tercer trimestre lectivo para los docentes de Panamá. Esto corresponde a la segunda fase del proyecto y, como digo, está en desarrollo. Respecto de los recursos para las escuelas, nosotros pusimos a disposición en la página web que es el mapa de innovaciones para la recuperación de aprendizajes. En este mapa ustedes pueden pinchar cada uno de estos puntos que hay en el mapa e ingresar a información más detallada respecto de las innovaciones que se han desarrollado en cada uno de estos países. En este momento hemos seleccionado 10 experiencias, pero es posible ir nutriendo este mapa con nuevas experiencias y con nueva evidencia. Recuerden ustedes que muchas de las experiencias han sido implementadas durante la pandemia y por lo tanto todavía no tienen suficiente respaldo, no tienen estudios de impacto, algunas de ellas. Entonces, es posible
sin duda que vayan surgiendo experiencias interesantes de ir incorporando en este mapa para tener un espectro más amplio de recursos que poner a disposición de las escuelas. Cuando ustedes entran a uno de estos puntos, por ejemplo, en este caso, una experiencia desarrollada en primer lugar en India, pero luego en muchos lugares del mundo, está Teaching at the Right Level, o enseñar en el nivel adecuado, se podría traducir. Así como en las otras experiencias que están punteadas en el mapa, aquí ustedes van a poder encontrar la descripción de la experiencia, el contexto en el que fue implementada y la información sobre evaluación de resultados o de impacto asociado a la implementación de cada una de estas experiencias. Además, vamos a desarrollar materiales respecto de 4 estrategias que puedan ser puestas a disposición de las escuelas para que las escuelas puedan desarrollar sus propias estrategias de recuperación de aprendizaje. Por mientras, nosotros lo que hemos hecho es destacar 4 programas que nos parecen particularmente interesantes para el caso panameño, con información más detallada. Pero lo que vamos a desarrollar luego, como digo, son guías para la implementación, de orientaciones para la implementación de estrategias que están basadas en estas experiencias internacionales. Estas experiencias yo quiero contárselas a ustedes también brevemente, porque la verdad es que no fueron seleccionadas al azar, sino que hubo un proceso riguroso de identificación y de selección. En primer lugar, utilizamos 3 documentos desarrollados de análisis comparado de experiencias de recuperación de aprendizaje. Uno desarrollado por la OECD, uno por UNESCO y uno por Suma durante los últimos 3 años, de manera que son documentos actualizados y que nos permitieron identificar un total de 51 experiencias de innovación. Realizamos una preselección de estas 51 experiencias en base a ciertos criterios de elegibilidad que fueran posibles de implementar a escala escuela, que contaran con material en idioma castellano o que fueran posibles de traducir, que no significaran un gran esfuerzo de traducción, que contaran con un foco en aprendizaje, que fueran aplicables en educación primaria y que contaran, ojalá, con disponibilidad de evidencias de resultados también. A partir de esa preselección llegamos a 23 programas que fueron sometidos a una evaluación por un panel de 14 expertos en educación de distintos países de la región. Estos expertos evaluaron, a partir de un instrumento que tenía un foco en la fortaleza de estas innovaciones para el contexto en el que queremos aplicarlas, su pertinencia al sistema educativo panameño y los sistemas educativos de la región, su factibilidad de ser implementadas en este contexto y la posibilidad de ser escaladas además, a más escuelas y a distintos países. De esa manera, rankeamos esta última evaluación y seleccionamos los 10 programas mejor evaluados, que son los que ustedes van a encontrar hoy día en el mapa de innovaciones. De este modo, estos 10 programas fueron presentados en las fichas que ustedes pueden hoy día consultar y además en fichas detalladas también de los programas que están destacados, que son estos 4 programas que por ahora están ahí y que luego vamos a complementar con documentos de orientación para la implementación. Eso es, en un gran resumen, lo que contiene hoy día el programa PRISA. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos? Y con esto ya voy a ir casi terminando. Hemos dado un primer paso, que es dar una respuesta temprana y oportuna. Estos recursos ya están a disposición de los maestros y maestras de Panamá, por lo tanto pueden ser consultados y ojalá utilizados para el diseño y la implementación de las clases dentro de los salones. Pero lo que sigue es acompañar este despliegue en las escuelas y en las salas de nuestras escuelas. Necesitamos implementar estrategias de adopción, de adaptación también a las realidades de cada situación local, de cada contexto particular, y co-construcción desde los territorios y desde las comunidades educativas. Ustedes saben que uno desde la política central puede tener muy buenas ideas, pero que finalmente lo que se implementa es aquello que es interpretado, reinterpretado y reconstruido en las propias comunidades educativas y finalmente por el propio maestro o la maestra dentro del salón de clases. Entonces, necesitamos definir los mecanismos a través de los cuales vamos a acompañar el uso de todos estos materiales y, por supuesto, lo que más nos interesa es la transformación de las prácticas pedagógicas dentro del salón. Por último, quisiera hacer una breve referencia también al carácter del impacto que nosotros buscamos. Es cierto que nos encontramos en una emergencia que es transversal y que es global, que afecta a todas las escuelas en todos los países del mundo, en distintas medidas. Sin embargo, quisiera retomar una idea que yo planteé al inicio de mi exposición, que es que estamos
abordando problemas que son transversales, permanentes, históricos de nuestros sistemas educativos, y por lo tanto, las políticas educativas que se implementen para enfrentar esta emergencia deberían tener las características de una buena política educativa. Eso significa desarrollar capacidades permanentes, en escuelas como en docentes. La idea es que no solo proveer ciertos recursos para que los docentes puedan enfrentar estos primeros momentos, sino ojalá mejorar sus competencias para que permanentemente puedan abordar las desigualdades, las brechas, los rezagos, la diversidad dentro de sus salas de clase y, y por lo tanto desarrollar las capacidades para poder enfrentar aulas diversas que son nuestras aulas reales. Nuestras aulas son diversas, no tenemos estudiantes homogéneos como todas y todos ustedes deben saber. Bien, antes de cerrar, quisiera, si es posible, Darcy, muy brevemente mostrar la página web para que ustedes, por supuesto, la puedan luego explorar en mayor detalle. Adelante, Marcelo, porque de hecho están preguntando en el chat de preguntas y respuestas cómo pueden acceder al programa. Esta es la página web. Es el sitio web de Meduca, meduca.gov.pa/PRISA. Entonces ustedes se van a encontrar aquí exactamente con lo que yo les contaba recién. Un encabezado donde pueden consultar qué es el programa, la plataforma de prácticas efectivas, el mapa de innovaciones y un vínculo al curso cuando este curso esté disponible. Entonces, bueno, si ustedes hacen clic acá vamos avanzando hacia abajo, pero yo se los voy a mostrar. Aquí hay una descripción general del programa. Pueden ver el video que acabamos de ver, que yo les mostré al inicio, pero también ver un breve documento de 5 páginas donde hay una descripción más detallada del programa completo. Luego está, y aquí sí me quisiera detener unos segundos en la plataforma de prácticas efectivas. Si ustedes entran a cualquiera de estas prácticas, por ejemplo, digamos, aprendizaje socioemocional, van a encontrar una descripción de qué es esta práctica y un video breve también de unos 3 minutos aproximadamente que entrega algunos elementos. Pero aquí está lo que a nosotros nos interesa más, que es el cómo se hace. Hay un breve párrafo, pero aquí ustedes pueden acceder a la guía descargable. Entonces yo las invito a que por favor exploren este material. Nos comenten también todo lo que ustedes quieran. Por supuesto, todo esto es perfectible, no hay documentos que sean perfectos, sino que se pueden mejorar, pero creemos que es material relevante y que sí podría servirle hoy día mismo a las y los docentes. Si ustedes hacen clic aquí, se descarga el documento en PDF y aquí ustedes pueden verlo completo. Los documentos, la mayoría son entre 25 y 35 páginas, no son más largos que eso, y están redactados de una manera muy amigable para los docentes. Entonces, bueno, yo ahora por supuesto no se los voy a mostrar en detalle, pero esto es lo que ustedes van a encontrar en la página web. Si siguen abajo, si regresan a la página, van a encontrar el mapa. Esto es lo que yo les mostraba recién. Y en el mapa ustedes pueden hacer clic en cualquiera de estas experiencias, por ejemplo, IRC implementado en Níger. Y si hacen clic ahí, pueden ver el detalle de esta experiencia y, bueno, la idea es, por supuesto, inspirar iniciativas y soluciones implementadas por las propias escuelas de Panamá. O sea, aquí ustedes van a ver una descripción de la experiencia, el contexto en el que se implementó y la información sobre evaluación, además de los links correspondientes si ustedes quisieran profundizar más. A continuación están los 4 programas destacados, donde ustedes van a poder también descargar información más detallada, y finalmente el vínculo al curso cuando el curso esté disponible. Eso es, Darcy, y bueno, quisiera agradecerles su atención y por favor cualquier consulta que tengan estamos disponibles después de la presentación del Meduca, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a Marcelo que nos acompaña desde Chile. Ha sido una excelente presentación de lo que es el programa PRISA. Y además nos ha mostrado la página web, cómo ustedes pueden acceder, que ha sido casualmente las preguntas que habían estado haciendo los participantes. Y bien, ahora vamos a darle paso al Meduca. Ellos nos van a presentar los hallazgos que se han encontrado sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes y la situación psicosocial que se ha encontrado en esta vuelta a clases. Para ello los dejamos con el profesor Vadim Moreno, director psicoeducativo del Ministerio de Educación. Buenas tardes, profesor Vadim.
Buenas tardes, profesor Badín. Sí, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en este espacio. Pues nosotros vamos a dar una serie de situaciones que hemos ido identificando en el transcurso de este primer trimestre del retorno a clase de manera presencial. Estoy en compañía del profesor Matías Robles, del profesor Pedrosa, que vamos a estar, pues, digamos que dando un relato de lo que hemos encontrado en este reinicio de clases. Yo voy a empezar con el aspecto socioemocional, que es lo que corresponde a nuestra dirección, y luego le paso la palabra a los profesores para que se encarguen en el otro aspecto que hemos recibido una serie de consideraciones en cuanto a la infraestructura y una serie de problemáticas que hemos tenido en este retorno a clase en el 2022, que el Ministerio pues, ha definido como el año de la recuperación de aprendizajes. En cuanto al aspecto socioemocional, nosotros lo que hemos tratado de llevar es primero identificar cuáles son esas afectaciones que están llegando a nuestros salones de clase. Nosotros hemos hecho una encuesta, creo que sin precedente en la historia del Ministerio de Educación, una encuesta de alrededor de 30.000 estudiantes en todo el país, para poder ir determinando cómo íbamos a trabajar, cómo abordar estas afectaciones de tipo socioemocional. De esas 30.000 encuestas que hicimos de primaria, un 55% fueron de premedia y media y un 45% de primaria. Y a la vez pudimos identificar también por regiones cuáles son los indicadores para poder nosotros trabajar pues con nuestro el IPASE, que es nuestro, digamos que nuestra línea de trabajo en cuanto al aspecto socioemocional, y también con nuestro equipo psicosocial, que lo comprende los gabinetes psicopedagógicos, la Dirección de Educación Especial de la profesora Khan y la Dirección de Orientaciones, que los tres pues, hemos unido fuerzas para abordar el aspecto socioemocional. Hemos identificado 4 indicadores que son a observar. Uno es lo de la adaptación al retorno a clase. Hay una gran cantidad de estudiantes que sienten que les cuesta por volver a las clases, a estar en un salón, a estar cierto tiempo sentados en el salón, a seguir instrucciones ya directas desde un docente. Por decir un ejemplo. También hemos identificado indicadores en cuanto a duelo. Hay una región, por lo menos tuvimos unos indicadores muy altos de duelo en la región de Veraguas y en la región de Coclé, donde había una gran cantidad de niños y de chicos que pues demostraban que había un aspecto de duelo que los afectaba, que habían perdido padres, abuelos, hermanos, pues, y esto incidía en su tamiaje de aprendizaje. Nosotros, al ir ya reconociendo esta situación, empezamos con esta encuesta desde la segunda semana de clase, empezamos ahora a ver cómo se va a abordar esto. Hay un 10% de los casos que hemos denominado como casos graves en aspecto socioemocional que se van a trabajar de manera individual. Hay un porcentaje de alrededor del 35% de lo que llamamos afectaciones moderadas, que quizás podemos trabajar también de manera grupal. Y también hemos recibido una gran cantidad de docentes pidiendo apoyo socioemocional. Algunos de ellos inclusive de notar esto y creo que de poner atención, es que muchos docentes inclusive decían que este era su último año de impartir clases, que no se sentían agotados, que se sentían que volver a las clases les estaba costando, y también pues estamos identificando esto como
indicador a poner atención, ¿no? Así que en cuanto a los padres de familia, hemos recibido alrededor de 8.000 padres de familia que nos han solicitado apoyo emocional, también socioemocional. Hay también el aspecto socioeconómico que tenemos que considerar. También hay un rubro que estamos viendo y trabajando, que son estos estudiantes que pasaron del sistema particular al sistema oficial. En realidad nosotros tenemos un equipo de 800 psicólogos de las 3 direcciones y pues tenemos casi 800.000 estudiantes, o sea que es bastante reducido el equipo social que dirigimos y sí es importante pues de que nosotros en el Ministerio de Educación cubrimos 150 centros escolares. De los 3.100 nosotros tenemos solo 150 gabinetes en el país y ahora por primera vez este año ya tenemos un enlace en las comarcas, no teníamos apoyo socioemocional en las comarcas. Todo eso ha sido un factor que hemos también considerado a llevar a la mesa y ver cómo se nos puede brindar un apoyo para poder brindar ese acompañamiento socioemocional en las áreas más vulnerables como son las comarcas, la provincia de Darién. Nosotros estamos trabajando de manera muy estrecha con algunas ONGs, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con la Caja de Seguro Social para poder cumplir y tratar de dar ese acompañamiento que se hace ahora mismo un poco difícil porque los casos, como les decía, nosotros teníamos 150 escuelas, pero ahora hemos recibido solicitudes de apoyo de casi 900 escuelas, de estudiantes de diferentes escuelas, por un link que creamos para que los estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa pudiese pedir el acompañamiento y hemos tenido hasta ahora casi 900 escuelas que nos han pedido por algún tipo de apoyo. Entonces, sí es un trabajo arduo que hay que continuar con un personal bastante reducido, pero pues sí se ha hecho el abordaje y eso es creo que lo importante, lo más puntual a decir, ¿no? De que estamos, nos ha servido la parte virtual, la parte de los links y de las fichas técnicas para que ellos mismos se pidan el apoyo, no tengan que ir directamente a un gabinete o directamente a un padre, a un director de escuela. Ellos ¿no? entran y nosotros les vamos a proporcionar el link también para que cualquiera miembro de la comunidad educativa pueda acceder a esto y pedir el acompañamiento. Son una serie de indicadores importantes que hemos podido identificar, pero que pues, de alguna manera lo estamos abordando y estamos trabajando por el bien pues, de la comunidad educativa. Por la parte socioemocional, pues es lo que tengo a presentarles en estas 8 o 9 semanas de clase. Le voy a pasar al profesor Matías para que siga con los otros hallazgos que ha tenido en este recorrido que hemos hecho en este primer trimestre de clase. Muy buenas tardes a todos. Sí, durante el inicio del año escolar se ha brindado seguimiento constante a los centros educativos de Panamá Centro. Por ejemplo, en el caso fueron 130 escuelas y algunas escuelas de Panamá puedo decir que en los centros educativos había muchas necesidades que presentaban muchos planteles. Muchas veces lograron tener un equipo de trabajo para establecer esas mesas técnicas que vayan a resolver algunas situaciones dentro del plantel. Responsablemente las mesas técnicas se comprometían a brindar soluciones. Dentro de estas soluciones se hablaba de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Cabe decir que fue un inicio del año 2022 muy difícil por las situaciones de que en los centros educativos, por estos 2 años de pandemia, no se le daba esa labor de mantenimiento, pues más que todo a los centros escolares. En las mesas de trabajos se nos reuníamos con la comunidad educativa, se nos unían, ¿verdad?, diferentes direcciones de mantenimiento, de infraestructura, la dirección regional encargada de las escuelas,
En conjunto se tomaban decisiones y acciones a mejorar en cuanto a esas problemáticas que se encontraban. Dentro de ello podemos mencionar de esos hallazgos más claros que se encontraban. Había problemas en las líneas sanitarias, o sea, las baterías sanitarias que se encontraban deterioradas. Muchas veces se había que hacer reemplazo de inodoros y plomería en general en el centro. También se pudo analizar que los canales de agua de muchas escuelas también estaban deteriorados, filtraciones en las paredes, problemas de agua potable en algunos centros escolares, donde se requería que dotáramos de tanques de abastecimiento. Aquí se conversaba con las autoridades de IDAM para ver cómo a través de ellos también poder solventarles ayuda a esos centros escolares. Muchas veces también se hablaba de reparación de fuentes de agua. Este era un equipo integrado entre todas las direcciones. Otro hallazgo que se pudo encontrar fue muchas escuelas con peticiones de trabajadores manuales, donde se hablaba con los directores para ver esas organizaciones escolares donde lo solicitaban, solicitudes de celadores. Muchas escuelas también tenían muchos problemas de mobiliario. Dentro de todo esto, y también había otro punto importante, evaluaciones que habían realizado los directores y se perdían en el tiempo y había que confeccionar nuevas evaluaciones. Se trataba de que las mesas de trabajo que existían en la escuela se establecieran cronogramas de actividades para solucionar los problemas de acuerdo al equipo de trabajo que tenía el Ministerio de Educación. Otro punto importante era que directores manifestaban que el uso del FES les costaba mucho lo que era el proceso, les imposibilitaba registrar las compras en líneas. Y más allá de todo esto, lo que se requería era tener un poco más de directores comprometidos con mejorar lo que es la infraestructura y mantenimiento de los centros escolares. Pero dentro de todo esto se pudo observar que, bueno, como acaban de decir, receso de los aprendizajes y era necesario volver a las aulas de clase. Para ello pudo percibir que en los primeros días del 7 de marzo se pudo observar a estudiantes en aulas de clases contentos de compartir con sus compañeros, docentes comprometidos, de impartir sus clases, padres de familias que deseaban volver a esta presencialidad. Cabe decir que la Ministra de Educación siempre ha tenido puertas abiertas al diálogo, que es una parte fundamental, el apoyo de mejorar las condiciones de aula y poder disminuir la brecha del aprendizaje que ha dejado esta pandemia. Estos han sido más o menos los hallazgos que se han encontrado en este recorrido de diferentes escuelas, siempre tratando de que el Ministerio de Educación, con las direcciones y la dirección regional de los centros escolares, buscar que se haga esas mejoras dentro de cada uno de los centros escolares. Ahora le paso la palabra al profesor Antonio Pedrosa, que les va a probar un poco lo que es ATAL. Aprendamos todos a leer y con él, el profesor Antonio. Aparece como noticiero. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, bueno, nosotros este año arrancamos con la implementación de las pruebas de evaluaciones diagnósticas. Aprendamos todos a leer, en sus siglas ATAL, pero se viene realizando un trabajo desde el año 2020. A inicio de 2020 se comenzó con la capacitación de todos los supervisores a nivel nacional en este programa, Aprendamos Todos a Leer, para poder llevarlo a cabo paulatinamente. Como ustedes saben, ya aparece un disco rayado, un estribillo una y otra vez, llegó la pandemia, se detuvo todo esto, pero nosotros en el 2021 volvemos a retomar nuevamente la batuta y comenzamos a retroalimentar nuevamente a los supervisores, docentes y directores de los centros escolares en el programa de aprendizaje Aprendamos Todos a Leer, para poder entonces seguir dándole seguimiento a esa línea de acción que venía establecida con anterioridad. Se capacitan a más de 6.000 docentes, supervisores y directores de centros educativos del país en este programa, y como siguiente paso se da un tiempo perentorio para que los docentes puedan entonces realizar las actividades pertinentes del programa y que los estudiantes fueran amoldándose al mismo y como se dice, nutriéndose y empapándose en el programa tal. Estamos hablando de estudiantes primero, segundo y tercer grado. Paulatinamente, al avanzar el tiempo, en el año 2021, en septiembre de 2021, se hace un pilotaje en 11 regiones educativas del país,
como prueba, como ya lo hemos dicho, valga la redundancia, un pilotaje para saber cómo actuaría el sistema educativo en base a las pruebas que se pensaban a poner en este año. Nosotros en ese pilotaje implementamos una estrategia distinta de la recopilación de datos que fuese arrojando esta prueba de evaluación diagnóstica, un sistema sistematizado, valga la redundancia, es una plataforma de Excel que capturan los datos ahí los docentes, pasan inmediatamente a otra plataforma, a otra página, a otro libro de Excel, que las captura y las va clasificando y va arrojando los resultados numéricamente y porcentualmente hablando. Esto facilita mucho la labor porque antes recordemos que los datos cuando se iban capturando se iban ingresando de manera manual. Esta es una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, la tecnología al servicio de la educación, y esto nos ha ayudado muchísimo en acelerar estos procesos de captura de datos y de envío de los datos de la prueba de evaluación diagnóstica. Este pilotaje nos sirvió de marco de referencia para saber cómo y cuándo, cómo implementar esta prueba, la logística y muchas otras cosas más nos ha permitido este pilotaje para poder subsanarlo y mejorarlo y perfeccionarlo de ser posible. En base a eso, en el 2022, comenzamos ya lo que es la aplicación de la prueba. Ya antes habían impreso más de 300.000 pruebas para los estudiantes de primero, segundo y tercero y cuarto grado de la República de Panamá, las cuales se hacen llegar a cada una de las regiones y se inicia la prueba a partir del 28 de marzo del 2022. Hasta la fecha, ya prácticamente todas las regiones educativas están entregando los datos de la aplicación de la prueba de Aprendamos Todos a Leer. Es una prueba de evaluación diagnóstica. Esta prueba no es una prueba estandarizada, no lo es. Es como más que nada como una herramienta de apoyo para los docentes de todo nuestro país, que decida para saber cómo están los estudiantes después de tanto tiempo de estar fuera de los planteles, de las aulas. Recordemos que estuvieron estudiantes 2 años prácticamente fuera de nuestros planteles y tienen un rezago en lectoescritura y comprensión lectora que si lo tenían antes de pandemia se agudizó aún más con la llegada de esta enfermedad a nuestro país. Entonces, con esta herramienta los docentes saben cómo están sus estudiantes, en qué aspectos están bastante debilitados, y también esto nos permite saber cuáles son las formas que nosotros podemos atacar las debilidades que ellos presentan en lectoescritura. Para ese sentido se ha creado un plan de intervención pedagógica, el cual se inició a llevar a cada una de las regiones de nuestro país. Ya todas las regiones en Panamá cuentan con el plan de intervención pedagógica. Se está llevando a cabo el plan de intervención pedagógica en las regiones educativas que realizaron la prueba de evaluación diagnóstica. En estos momentos, ya muchas regiones están implementando este plan de intervención pedagógica por colegio. Recuerden que la realidad de un colegio no es la misma la de otro colegio. Pueden haber sido estudiantes que salieron un poco mejor, mucho peor en las pruebas, y en base a esas realidades educativas, los colegios están estructurando y realizando sus planes de intervención pedagógica. Es lo mismo que en nuestra casa. La casa Mi Hogar no es igual al hogar del profesor Matías, así que tenemos que ver cómo entonces nosotros hacemos la ajuste pertinente para poder llevar a cabo otro plan de intervención pedagógica y den los frutos o los resultados que queremos. ¿Y quién mejor que los mismos docentes que aplicaron la prueba sean ellos mismos los que apliquen el plan de intervención pedagógica en cada una de sus aulas? Porque son ellos los que conocen el material humano que tienen allí. Estos niños necesitan mucho apoyo y mucha ayuda, porque hay estudiantes que a través de las pruebas que hemos tenido, que han estado llegando los resultados, hemos visto estudiantes que están prácticamente que no saben leer ni escribir, pero esto es resultado de la falta de presencialidad en el aula. Pero gracias a estos planes de intervención pedagógica que está estructurado de una manera fácil y sencilla de comprender y de llevar a cabo, este plan también dota de herramientas y estrategias de aprendizaje y de enseñanza a los docentes para que puedan tratar de elevar el nivel de estos estudiantes. Nosotros posteriormente tenemos dentro de también la línea de acción que a mediados de año, entre septiembre o octubre de este año, se hace una segunda prueba de esta un poco más censal, más estructurada, con todo el apoyo de todas las fuerzas vivas del Ministerio de Educación, llámese currículo, evaluación básica general, para poder hacer una prueba, para poder medir con esto el alcance que han tenido los planes de intervención pedagógica.
y ver todavía el detalle que falta por afinar a todos estos estudiantes de nuestro país. Cosa que cuando llegue el año 2023, al inicio, volver a implementar otras pruebas diagnósticas de evaluación y entonces en eso darnos cuenta el alcance en general todo en el 2022 en base al programa Aprendamos Todos a Leer. Más que nada, sí recordarles que, bueno, nuestros estudiantes han regresado bastante afectados. Las pruebas así lo están arrojando. Sabíamos que eso iba a pasar. En muchos países del mundo, en México, están haciendo pruebas también de evaluación diagnóstica y no le está saliendo nada bien. Si en Panamá yo iba allá no escampa y no están saliendo para nada bien en ninguna parte del mundo los estudiantes con lo que ha ocurrido con este debate global. Así que bueno, que esto es hasta ahora lo que tenemos acá en Aprendamos Todos a Leer Panamá. Esperamos pues que podamos salir adelante y sé que lo vamos a lograr con el apoyo de todos ustedes. Así que muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Agradecemos la participación del Ministerio de Educación, que ha dado información muy relevante de cómo está nuestra educación tras 2 años de pandemia. Y es el momento de preguntas y respuestas, que nos han llegado algunas. Para Marcelo, nos indican si el programa es 100% virtual y si además puede ser utilizado por escuelas particulares. A ver, respecto de lo primero, hoy día los recursos están dispuestos a través de una plataforma virtual. Era la manera más rápida de, como digo, enfrentar este desafío de la oportunidad, ¿verdad? De llegar con recursos tempranamente al sistema educativo. Ahora, en las etapas que vienen, hay elementos que son presenciales. Es necesario, junto con el MEDUCA, definir las estrategias de acompañamiento a la transferencia a la práctica de estas propuestas, de estos recursos, por una parte. Y por otra parte, hacia fines de este año vamos ya a poner a disposición de los docentes el curso de formación en recuperación de aprendizajes. Y ese curso, si bien todavía la metodología está en desarrollo, es muy probable que conlleve alguna instancia de tutoría o de acompañamiento a la implementación en el práctica. Entonces, tiene un inicio que es 100% virtual, pero su despliegue va incorporando algunos elementos de trabajo directo en los territorios. Eso con respecto a esa pregunta, ¿verdad? Tú habías mencionado algo más, Darcy. Sí, preguntan si puede ser utilizada por colegios particulares y para qué nivel de enseñanza es. Sí. De acuerdo a las prioridades que establecimos en conjunto con el MEDUCA al inicio del diseño del proyecto, el foco estuvo ubicado en establecimientos oficiales y en los niveles de 1º a 6º grado. Entonces, el material tiene un énfasis sobre todo en aquello que tiene que ver con los ejemplos prácticos, que están centrados en esos niveles, en esos grados, ¿verdad? Ahora, las prácticas que abordan cada uno de los materiales que nosotros desarrollamos son prácticas transversales. Y por eso es que yo decía durante mi presentación que pueden ser aplicados en cualquier grado y en cualquier asignatura. Quizá ahí la salvedad es comprensión lectora, porque uno tendería a pensar que su aplicación es exclusivamente en la asignatura de español, ¿verdad? Pero como ustedes saben, el desarrollo del lenguaje y de la comprensión lectora en particular es una competencia basal para el acceso al conocimiento y el desarrollo de otras competencias en distintos ámbitos del conocimiento. Entonces, de algún modo es una estrategia transversal también. Y además toda la evidencia dice que si bien es responsabilidad directa del maestro o la maestra cuando está enseñando la asignatura de lenguaje, la comprensión lectora debiese desarrollarse en todas las asignaturas. Debiese ser apoyado por el trabajo de los docentes en cada una de sus asignaturas. Entonces, si bien hay un énfasis en ciertos grados, lo que quiero dejar claro en mi respuesta es que cualquier docente podría tomar estas guías y ocuparlas y serían muy valiosas. Las demás prácticas son efectivamente transversales, es decir, retroalimentación formativa como parte de la evaluación formativa, ustedes saben, es una de los desafíos también de nuestro sistema educativo, es incorporar modalidades de evaluación formativa que permitan hacer monitoreo de los aprendizajes. Entonces, son en general prácticas que podría ocupar cualquier docente. Sin micrófono, Darcy. Pasarle unas preguntas al equipo del MEDUCA. Muchas gracias, Marcelo.
Le preguntan al equipo de El Meduca, en el aspecto socioemocional, ¿cuáles son los indicadores específicos que arrojó el estudio? ¿Quieren que por favor les reiteren? Porque existe alguna preocupación, claro, como ustedes bien explicaron, que gran cantidad de jóvenes están siendo afectados y están pidiendo el acompañamiento del Meduca. Sí, para contestar, pues nosotros hemos identificado 4 afectaciones que son principales. La primera afectación es lo de adaptación, la segunda es de duelo, la tercera, digamos que en ese orden son los de mayor a menor. Afectación, duelo, estrés, y los cuartos que hemos tenido un poco de aprehensión a esto, hemos visto mucho estrés en niños muy pequeños, que se llama lo que conocemos nosotros como un estrés tóxico infantil, ¿no? Que el ambiente, el cambio de pasar de 2 años de estar en un salón, en casa, a volver al centro escolar, pues ha sido un factor que hemos ido identificando, y es lo que estamos trabajando. Y estamos hablando de niños de 7 a 9 años. Entonces, eso es algo que nos llama la atención. Por supuesto que estos chicos, algunos llegan a 3er grado y nunca habían ido a la escuela. Chicos que estuvieron 1º y 2º grado en casa y entran a 3er grado y de hecho no conocían la escuela. Entonces todo esto hace que se forme como una tormenta perfecta entre lo que es la adaptación, en lo que es tener esa interacción social que no la tenían con un compañero, el de una maestra. Pues entonces nosotros, por eso estamos inclusive trabajando mucho también con los docentes para que puedan identificar y que puedan dar esas señales de alerta a tiempo que nosotros podemos. Muchas gracias. También preguntan que por favor confirmes o reafirmes esas estrategias que están aplicando, no solamente para el tema, como mencionado, de los hallazgos psicoemocionales o psicosociales, sino también para esos temas en donde hay un rezago en lectura, escritura, matemáticas, sobre todo en los grados que acabas de mencionar, por ejemplo, 3er grado, en donde por primera vez el niño va a una escuela presencial. ¿Qué se está empezando ya a aplicar, además del programa PRISA? Pregunto. Sí, yo creo que también tendríamos que mencionar que nosotros hemos, las primeras semanas se determinó de que se fuera identificando dónde estaba el estudiante, ¿no? Para poder entonces entrar y sabemos que en los grupos, y aquí saliendo un poco de la parte académica y entrando en esa parte, yo diría que biopsicosocial, nosotros también tenemos que estar claros de que no todos los chicos van a ir al mismo ritmo o van a estar adaptándose a la misma forma, de la misma manera. Entonces, una de las estrategias era ir reconociendo dónde estaban los rezagos, dónde estaba el chico ese 1er, 2º grado que llegó a 3er grado y que todavía no sabe leer, que todavía no comprende si sabe leer no lo comprende. Entonces, ir identificando eso para ir trabajando y poder ir nivelando, ¿no? Entonces, la dirección básica general, la dirección académica, pues ha estado muy anuente a ir identificando estos no quiero decirle casos, pero esta serie de situaciones para que nosotros podamos ir nivelando de alguna manera a estos chicos, porque definitivamente, y esto no es nada que ocultar, hay un rezago en los aprendizajes. Los chicos de los primeros grados, yo diría que hasta un 60-70% de lo que nosotros vamos viendo, porque nosotros combinamos la parte socioemocional también y vamos preguntando cómo va lo académico, y hay casi un 60-70% de lo que nosotros tenemos en nuestras encuestas que nos dicen que hay un rezago en los aprendizajes, que no saben leer, que no saben matemáticas, que no se saben el reloj, una serie de cosas que un niño de 1er y 2º año ya debería ir superando. Entonces, al igual, hemos identificado entre media y media casi un 50% de los estudiantes que dicen que están en falta de aprendizaje. Así que sí hay una estrategia, yo diría que está funcionando ahora mismo, más que nada identificando para poder, yo creo que en el 2º trimestre
habrá otras, ya eso no nos corresponde a nosotros en la parte académica, pero sí debe haber unas directrices muy concretas en cuanto a ese rezago que hemos identificado, por lo menos nosotros en el área socioemocional, que también preguntamos, porque muchos padres llegan ante nosotros a decir que el chico está afectado emocionalmente porque no entiende lo que el profesor le está explicando en un salón de clase. Entonces, por eso es que nosotros sí lo ligamos de esa forma y tenemos alguna serie de números, ¿no? Así que debemos en el segundo trimestre, pues, también acentuar ese trabajo en ese rezago que hay de la aprendizaje. Bien, muchas gracias. Agradecemos al equipo del Meduca por la información en el día de hoy, muy interesante, preocupante también, mucho trabajo que queda por hacer. Y también a Marcelo que nos acompaña, Marcelo de Suma, que nos acompaña desde Chile. Muchas gracias a ustedes y con esto cerramos esta primera parte y nos vamos de inmediato al panel ¿Cómo lograr la recuperación de aprendizajes a través de la educación presencial? Este panel será moderado por el doctor Juan Bosco Bernal, ex ministro de Educación, actual rector de la Universidad de las Américas, UDELAS, y él es representante principal del Consejo de Rectores de Panamá ante el COPEME. Buenas tardes, doctor Bernal. Vamos a presentarles a las personas que nos acompañan en el panel esta tarde, que hemos tratado de que sean sectores que conforman la comunidad educativa. Nos acompaña la estudiante Anifer Trejos del Instituto José Dolores Moscote, quien es la representante nacional de los estudiantes y quien representa a los estudiantes además dentro del COPEME. Nos acompaña el profesor Humberto Montero en representación de los gremios docentes, quien también es miembro de COPEME. Y nos acompaña María Torres, estudiante de Relaciones Internacionales en representación de la sociedad civil. Nos acompaña la licenciada Carmen Aparicio, directora nacional de Educación Ambiental del Meduca en representación del ente rector. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Bernal, quien queda con ustedes. Quisiera preguntarle, Darcy, ¿cuántos minutos nos quedan? Bueno, nos queda alrededor de 45 minutos para completar la hora 4 de la tarde. Bueno, muchas gracias, Darcy. Muchas gracias a todas las personas que han expuesto. La verdad es que nos han dejado con mucha información, han presentado un contexto muy interesante acerca de la situación de la educación en este momento y sobre todo las herramientas que tenemos mediante el programa PRISA para poder paliar o mejorar la situación que vivimos. Uno de los efectos catastróficos de la pandemia ha sido, sin lugar a dudas, la pérdida de aprendizaje de los estudiantes. Las escuelas fueron cerradas esencialmente para evitar el contagio y de esa manera se adoptó el sistema de educación a distancia. Esto significó que algunos estudiantes pudieron avanzar de acuerdo a los apoyos que tenían en el hogar, en la escuela y los medios tecnológicos para hacerlo, pero miles de estudiantes del campo y también de la ciudad no pudieron hacerlo por falta de internet, por falta de herramientas tecnológicas y también por falta de acompañamiento de parte de las familias. Hoy vamos a tener una gran oportunidad de conocer ideas, propuestas, reflexiones acerca de qué hacer para recuperar los aprendizajes perdidos durante estos 2 años de cierre de las escuelas. Este es un gran desafío que nos permite que al volver a clases los estudiantes puedan tener contacto, comunicación con sus docentes, comunicación con sus directores y al mismo tiempo con sus compañeros de escuela. Y ustedes vieron allí en la situación socioemocional cómo los niños y niñas se ven afectados por la falta de contactos y sobre todo porque la escuela no representa para ellos o no representaba un escenario significativo porque nunca pudieron asistir a ese escenario.
Este momento es un momento crucial, es un gran desafío en donde deben participar muchos protagonistas, pero los principales son los docentes, los directores y las familias. En los docentes tenemos todos nosotros la gran convicción de que pueden ser factores determinantes en el mejoramiento y en la recuperación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y los directores también son claves porque ellos tienen la responsabilidad de la organización de los centros escolares. ¿Y qué decir de la familia, que deben ser comprensivas con sus hijos y al mismo tiempo ofrecerles todo el apoyo y el acompañamiento indispensable? Frente a esta situación, quisiéramos iniciar con la estudiante que representa al sector estudiantil dentro de COPEME con un tiempo de 8 minutos. Básicamente, al final de todas las exposiciones, haríamos entonces las preguntas con las consecuentes respuestas. Adelante. Hola, muy buenas tardes, tengan todos. Bueno, el tema de que ahorita estamos viviendo los estudiantes es muy complicado porque estábamos acostumbrados a ya 2 años de estar frente a una pantalla dando clases, y ahora que regresamos presencialmente, como se acostumbra a decir, estamos pasando trabajo, ya que es muy estresante saber que estamos presencialmente, que ya no es lo mismo virtual, que ya tenemos el profesor que nos puede explicar con mayor facilidad y que no podemos entender ciertos temas. Entonces es un poco frustrante saber que uno venía académicamente mejor, de notas, mejor virtualmente, que llegar presencial, pues saber que uno no pudo aprender lo suficiente como para pasar al siguiente año. Y esto no solamente lo estamos viviendo los estudiantes de algún bachillerato, sino también los estudiantes de primaria, la cual se les dificulta porque los niños que tuvieron primer grado virtual y ahora están en tercero, es un poco difícil, ya que virtualmente un educador no puede enseñar de la misma calidad como se enseña presencialmente. Entonces, también tenemos que buscar estrategias para tratar de solucionar este tipo de problemas, para tratar que el estudiante pueda comprender mejor los temas, y también el educador preocuparse un poco más en que el estudiante aprenda lo que él quiere dar a conocer. No simplemente recoger cierta cantidad de notas y decir, bueno, ya yo di este tema, el que aprendió. No es de esa manera, sino que debe preocuparse por el aprendizaje de cada estudiante. Muy bien, muchas gracias, estudiante Trejos. Pasamos adelante con el siguiente panelista. El siguiente panelista es el representante del sector docente. Es el profesor Montero. Muy buenas tardes. ¿Me escucha, profesor Bernal? Le escucho muy bien. Sí, buenas tardes. Gracias, profesor Bernal. Bendiciones a todos los presentes en esta prestigiosa tarde en la cual estamos informando sobre un tema importantísimo que estamos viviendo en nuestro sistema educativo. Soy el profesor Humberto Montero, representante del sector gremio de la UNESEC, y también mi compañero suplente, que es el profesor Iguali Virginia Hetman, de parte de la UNEC. Importante el tiempo que me dan, que es corto, yo sé, bastante corto, porque quiero que la información que nosotros vamos a dar es en la realidad que está viviendo nuestro país, nuestro sistema educativo. Quiero felicitar la ponencia del doctor de Chile,
con referente a un tema tan importante como el programa PRISA. También a los compañeros que hablaron sobre el tema socioemocional, sobre los hallazgos y todo aquello que tiene que ver con los aprendizajes. El sector magisterial, en la cual represento, el decreto 2077 da inicio a ese retorno presencial el 7 de marzo del 2022. Más de 890,000 estudiantes, más de 47,000 docentes inician ese retorno con ese ímpetu, con esa responsabilidad, con ese positivismo, el personal docente. Nosotros, el sector gremio, el docente, apostamos a lo que es el retorno presencial. Siempre lo manifestamos, siempre, compañeros, porque la virtualidad no nos puede reemplazar. He escuchado algo sobre la virtualidad que vino para quedarse. Sí, pero necesitamos ese apoyo del gobierno nacional, porque escuché al profesor Bosco, escuché a otros expositores manifestar sobre esa tecnología que vino para quedarse, porque estamos ya en la nanotecnología, estamos creciendo mucho más allá, pero necesitamos plataformas robustas, porque nosotros aceptamos el reto de una educación a distancia virtual en el 2020, pero nos faltó las herramientas, la falta de herramientas, y los docentes y los estudiantes, para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje llegaba, porque no había de otra, para que los chicos no perdieran los 2 años, aceptamos el reto y tuvimos que adecuar nuestra residencia como aulas de clase. Tuvimos que meternos la mano en el bolsillo para comprar herramientas tecnológicas, tarjetas, y esperábamos nosotros, el sector magisterial, que nos apoyara el gobierno nacional con referente a las herramientas tecnológicas. Que se le dio a algunos, se le dio a algunos, pero no a todos. ¿Cuántos accesaron a la plataforma Esther? ¿Cuántos accesaron a la plataforma Esther? La plataforma Esther vino para quedarse. Está iniciando, se puede fortalecer más adelante. Nosotros hemos participado con la Dirección de Informática con referente a este tema, y yo he dado mis aportes, que la plataforma no está robusta, es que la plataforma tiene que estar robusta. Hay que hacer convenios con las empresas telefónicas para que nuestros chicos no se le caiga el internet. Yo puedo estar aquí ahora mismo hablándole a todos ustedes y se cae el internet, se cae la señal. Entonces, si hablamos de una plataforma robusta como es Esther, que tiene una cantidad de contenidos adheridos dentro de ella, como lo ha dicho anteriormente el expositor de PRISA, que se va a utilizar para los cursos de los docentes, bienvenido sea que no sea solamente virtual, porque nosotros siempre hemos estado preparados. Otro de los puntos importantes que se tocó, fíjese, cuando nosotros retornamos el 7 de marzo, la primera semana, todos los docentes, y estoy plenamente seguro, hicimos un diagnóstico, profesor Bernal, un diagnóstico para saber dónde estaban los muchachos, para entonces aplicar las estrategias técnicas, métodos, nosotros, técnica, para poder que los muchachos en esos 2 años, que prácticamente el padre de familia tenía que hacer su aporte, no solamente el docente, porque si estuvieron 2 años en casa, tenían que apoyarnos en esa lectoescritura, en la lectura comprensiva, en operaciones básicas, en la matemática, qué sé yo. Son situaciones que nosotros, en esta complejidad que se ha venido, nosotros los docentes aceptamos el reto. Nadie puede dudar que la pandemia afectó los 2 años, no solamente socioemocional, a los estudiantes, también afectó al docente en el tema de estrés, como lo dijo el profesor de la Dirección de Psicoemocional. Nosotros también fuimos afectados socioemocionalmente y tuvimos que poner en práctica muchas cosas. Mire, hablamos de recuperación, pero yo me voy mucho más allá. ¿Por qué no hablamos que esa recuperación de los aprendizajes lo podemos también adecuar, incorporar a los estudiantes? Importante esto. Nosotros, si incorporamos, adecuamos, podemos lograr esa recuperación de los aprendizajes de nuestros chicos con estrategias pedagógicas, técnicas, metodológicas, todo aquello. ¿Por qué le digo eso? Porque tenemos que convertir nuestras aulas de clase en un mundo, y ese mundo en aulas de clase. Porque los estudiantes lo están necesitando, lo están esperando, y eso es lo que nosotros estamos haciendo.
vuelvo y repito, nosotros siempre hemos apostado a la presencialidad, porque la virtualidad vino sí para quedarse, pero necesitamos que el gobierno, el Ministerio de Educación, nos apoye con esas herramientas tecnológicas, que nuestras escuelas tengan internet. Si ahora mismo estamos en la próximamente la Dirección de Informática está implementando robustecer la plataforma Esther para llegar a regiones inhóspitas que tenemos, porque en el momento que se dio el tema de la plataforma y el internet, solamente llenó las expectativas de esa calidad a los lugares urbanos, y hubo mucha falencia en los lugares de difícil acceso. Eso no llegó, y por eso se dio el tema de que la brecha prácticamente se dieran situaciones críticas, preocupantes, porque no llegaba ese internet. Nosotros hicimos aquí hicimos recorrido a la comarca de Gunayala y vimos situaciones muy críticas. Prácticamente a los muchachos esa área tecnológica no le llegó, la tecnología no le llegó. Y ahí donde se dio el caso de la deserción escolar de muchos chicos. Mire, la prueba tal es magnífica, pero se nos tiene que tomar más en cuenta a los docentes. Ahora se dice que nosotros vamos a tener más participación, que nosotros vamos a hacer eso. Pero nuestras condiciones de las escuelas, también para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a nuestros estudiantes, tenemos que tener buenas condiciones, tenemos que tener buenos laboratorios, tenemos que tener los insumos, toda esa logística, y que no solamente quede en un documento, que no quede en un documento, porque su ejecución la estamos esperando las comunidades educativas en todos los centros escolares. En el tema de los colegios, que habló el licenciado Matías, esto tiene que ver los hallazgos que encontró el Ministerio de Educación en 130 colegios, dígase en Panamá Centro. Esto se dio a nivel de toda la República, donde hubo muchos hallazgos en nuestros centros educativos, que eso afecta y atenta con el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros chicos. Una escuela en malas condiciones, un chico no aprende bien. Ustedes saben cómo están nuestras aulas de clase. Deja mucho que decir. Entonces, esta cosa y nosotros lo estamos viviendo ahora con el alto contagio que se viene dando en los centros educativos, más preocupante. Y nosotros no hemos negado en decir, vamos a paralizar las clases o el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque lo que queremos es que incorporar, adecuar y recuperar el tiempo perdido de esos 2 años. Quiero terminar en el tema de la parte socioemocional. Mire, hay que intervenir más, y se lo digo al doctor Moreno, hay que intervenir más los colegios, porque existen situaciones de estudiantes, sí, en el tema del duelo, que se le murió un familiar, en la parte socioeconómica también, porque muchos padres de familia fueron destituidos, separados, votados prácticamente, y eso afectó a la parte de nuestros chicos. Así que, y también en el tema de recursos. El recurso que viene más adelante en este programa PRISA, nosotros le vamos a dar un seguimiento, porque si los programas son buenos, los programas, la palabra lo dice, programa, tiene una terminación. Si los programas son buenos, nosotros los vamos a retomar y vamos a empujar esta carreta, porque eso es lo que queremos. Los docentes necesitamos los recursos, necesitamos que se nos apoye. Eso es lo que nosotros alzamos nuestra voz, no para obstaculizar la labor de ningún ministro, de ningún gobierno, sino que lo que queremos es que esa adecuación, incorporación y recuperación de los aprendizajes sea de manera integral, no solamente que lo veamos en el docente, sino que se involucre el sistema, el Meduca, el padre de familia, de parte y parte, y lograr este objetivo que son nuestros chicos. Así que la pandemia sí afectó, doctor, compañeros que me escuchan, sí afectó no solamente a nuestros estudiantes, afectó a los docentes, afectó al administrativo, afectó al padre de familia. Y lo que estamos buscando es que nuestros chicos empoderarnos, los docentes empoderarnos de nuestro centro educativo, de nuestra aula de clase, para lograr que ese proceso de enseñanza-aprendizaje llegue de manera de que podamos ayudar a que nuestros estudiantes logren sus metas y sean competentes en el mercado laboral. Decía Nelson Mandela, el mejor arma de un país es la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Montero. Continúa
En este momento, la licenciada María Torres. Buenas tardes, aún no licenciada, buenas tardes, me suscribo a los saludos protocolares y bueno, yo creo que es importante tener estos espacios de convergencia y partir precisamente de conocer el contexto al que nos enfrentamos. Como se ha mencionado en reiteradas veces, tuvimos 2 años en los que la mayoría de nuestros niños, adolescentes recibieron clases a distancia y esto precisamente no compensó el aprendizaje que se pudo lograr a través de una educación presencial. Recibido educación a distancia, tienen aprendizaje, podría decir, empobrecido, sobre todo porque no estaban en condición de igualdad para recibir las clases a comparación de otros. Según mi perspectiva, y sé que muchos desde la sociedad civil comparten, hay que darle un nuevo enfoque a un sistema que ya arrastra deficiencias prepandemia. Panamá tenía grandes retos antes de que llegara la pandemia en cuanto a la calidad de nuestra educación y, como ha mencionado, las pruebas nacionales e internacionales lo comprobaban con un porcentaje importante de niños que no lograban desarrollar estas competencias, sobre todo en lectura y matemáticas, y considero que hay que partir por considerar, ver la redundancia, un periodo de adaptación que incluya precisamente la priorización de estas habilidades fundamentales como es el aprendizaje de la lectura, partiendo por ahí, comprendiendo que todos los niños, niñas y adolescentes aprenden de una manera distinta según sus habilidades, según sus inteligencias múltiples y aprenden a un ritmo totalmente diferente. Y hay que añadir a estos aspectos que estoy mencionando, que son importantes, lo que mencioné anteriormente, que es la desigualdad que se vio en las clases virtuales y que ahora se puede evidenciar en las aulas de clases, donde parece que son salones de clases multigrado por los distintos niveles de aprendizaje que vienen precisamente de estos años de pandemia. Considero que debe ser un trabajo integral que incluya y que abarque y priorice, como veníamos mencionando, la salud mental de nuestros estudiantes, también del cuerpo docente, respaldado esto por profesionales, porque precisamente la falta de interacción social que se dio durante pandemia, durante confinamiento, durante esos 2 años, ha afectado especialmente a la educación inicial, porque tiene un impacto en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, como lo mencionábamos, pero también el desarrollo de sus habilidades de lenguaje, que es precisamente la base para el aprendizaje de la lectura. Solo por poner un ejemplo, y considero que tenemos que ver cómo podemos recuperar eso. Otro aspecto principal es para asegurar esa recuperación del aprendizaje, es no olvidar que la escuela es un entorno protector, o debería serlo, y que de hecho para algunos niños y adolescentes es el único entorno que puede darles la oportunidad de recibir una merienda escolar, de recibir apoyo por parte de un gabinete psicopedagógico, o de identificar cuando hay o no un abuso o maltrato en sus hogares, y por supuesto que les brinde, por poner un ejemplo, acceso a los programas de vacunación. Otra parte, desde sociedad civil, durante la pandemia se estuvieron realizando, sobre todo por parte, hablando como joven, por parte de jóvenes, movimientos muy interesantes como propuestas de sociedad civil que intentaron crear iniciativas importantes apenas surgió el confinamiento, como lo es proyectos como Ayudinga, que estuvo transmitiendo clases a través de televisión nacional, como proyectos como Kazanga, que estuvo dando tutorías personalizadas de manera gratuita a niños y niñas a lo largo del país, o como proyectos como Nangana, que se enfocaron precisamente en abarcar los aprendizajes de los padres de familia, porque entendemos, sobre todo de las madres, porque se entiende que hay una relación entre el nivel de educación y apoyo de los padres con el nivel que tienen los niños y cómo eso influye en su aprendizaje. Y así podría mencionar un sinnúmero de otras iniciativas que se están dando por parte de sociedad civil que considero que podrían tomarse en cuenta y trabajar en conjunto nosotros como comunidad educativa para generar estos nuevos procesos de aprendizaje y que eso funcione para recuperar estos aprendizajes que se han perdido durante este tiempo, que es sumamente valioso. Y rescato precisamente esto, que puede surgir esta sinergia y prestar atención también a
los entornos fuera del aula de clases, que juegan un papel sumamente importante a la hora de desenvolverse o de aprender en estos entornos educativos como lo son las aulas de clases. Muchas gracias, María Torres. Continúa en el uso de la palabra. Darcy, ¿me puedes ayudar? Usa el micrófono. Sí, profesor, lastimosamente nosotros le habíamos convocado y se había comprometido con nosotros a participar un miembro de los padres de familia, pero no logró conectarse, no llegó a conectarse con nosotros. Por aquí tenemos a Carmen Aparicio, quien es del Meduca y que participa del panel para hablarnos un poco de las medidas de bioseguridad, porque existe una preocupación de que si no logramos controlar el virus en las escuelas, corremos el riesgo de que cierren las aulas. Muy bien, muchas gracias. Adelante, bienvenida Carmen Aparicio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos los miembros del COPEME. Yo sí voy a pedirles un permiso para compartir pantalla. Me interesa mucho, a medida que voy conversando con ustedes un poco, poder presentarles. ¿Me indican, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí. Bien, quizás es despejar un poco las dudas con respecto a todo el entorno que tiene que ver con la COVID-19, y yo quiero iniciar con esta diapositiva, que quiere decir que nosotros hemos venido recibiendo indicaciones mediante normativas establecidas y que han sido totalmente consensuadas con el Ministerio de Salud, y arrancamos con la resolución 100 del 11 de septiembre del 2020, cuando se da la primera o el primer documento guía donde todos los miembros del COPEME y diferentes sectores participaron en la construcción del documento para poder entregarle a los centros educativos una serie de instrucciones de cómo construir un protocolo de bioseguridad. Dicho esto, estoy hablando del 2020, quiere decir que han transcurrido ya más de un año y tanto de que se da el primer documento. Luego, en el 15 de febrero del 2022, sale por parte del Ministerio de Salud la resolución 0250, que establece los contactos estrechos y cómo proceder ante ciertas situaciones, o ante cuando estás en contacto estrecho, cómo debes comportarte y cuál es la actuación que debemos tener si ya tengo las 3 dosis de vacunación, si ya estamos con el esquema completo, pues. Entonces, en esa línea, pues quiere decir que las reglas del juego para saber cómo debo comportarme o qué es lo que debo adoptar o qué actitud debo adoptar ante un positivo, ante estar en contacto con un positivo. Posterior, el 2 de marzo, sale la resolución 119 del Ministerio de Salud también, que es donde se establece las actualizaciones. Creo que hay un micrófono abierto. Las actualizaciones para todo lo que es el protocolo de bioseguridad, el documento que estableció el Ministerio de Salud, tanto para las escuelas públicas particulares, para las universidades y los institutos. Entonces, después del 2 de marzo, el día 4 de marzo, el Ministerio de Salud emite la resolución 164, donde están todas las actualizaciones a la guía que establece las medidas de bioseguridad que se deben implementar en un centro educativo, y es la que viene a reemplazar la resolución 100 del 11 de septiembre del 2020. El 29 de abril se le envió una circular a todos los directores regionales para que se compartiera tanto con centros educativos, con docentes, con supervisores. Es la circular DNA 143030 del 29 de abril, como ya lo mencionamos, y esta circular establece algunos parámetros que se tomaron en consideración en la última mesa de trabajo que se tuvo con el ministro de Salud, la ministra de Educación y los equipos de ambos ministerios, y es precisamente para no cerrar un centro educativo, es más, ni siquiera cerrar un aula de clases ante los casos COVID. Es que hay que tomar diversos factores en consideración. No es solamente decir, tengo un caso, pero mi población escolar es de 1.200 estudiantes, voy a cerrar la escuela porque hay un caso positivo. Entonces hay que ser un poquito más responsables y aplicar las medidas que ya están establecidas mediante normativas. Entonces, al detectar un caso positivo, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero es que el docente, el director y todos los que formamos parte de la sociedad de este país, es recordarle a toda la población que si tiene síntomas asociados a la COVID no debe asistir a la escuela, por el contrario, tiene que buscar atención médica.
Si se detecta un caso positivo, entonces es la coordinación entre Meduca, el Ministerio de Salud, para poder establecer la trazabilidad de estos casos, establecer si se tienen que aplicar bueno, se deben aplicar los hisopados a las personas que tuvieron cerca o con contacto estrecho, y de esa misma manera entonces pues mantener los casos positivos aislados y los que deben estar en cuarentena mientras se le dan los resultados de los hisopados. Entonces, doctor Bosco, yo quisiera compartir con ustedes lo que ven en este momento. Van a ser 3 diapositivas seguidas que voy a pasar. Es el comportamiento que hemos venido teniendo. Esto es en la 9ª semana, que se reportan 627 casos para un acumulado de 1.243. Luego, en la 10ª semana, tenemos un reporte de 1.011 casos positivos a nivel nacional, teniendo un acumulado para esta semana de 2.254, y luego entonces estamos en la 11ª semana, que tuvimos un reporte de la semana pasada de 1.683 casos. Sin embargo, ahí está en pantalla pues todo el comportamiento de lo que se ha reportado, y las 2 regiones que no nos reportaron casos, que fue la comarca Gunayala y la comarca Nove Bugle, perdón, que no nos entregaron informe. Sin embargo, es importante mencionar que estos 1.683 casos de la semana pasada, con un acumulado de 3.937, es en comparación a la población de la matrícula que tenemos en cuanto a estudiantes de escuelas oficiales particulares, docentes de escuelas oficiales y particulares y personal administrativo, que suman alrededor de 1.107.000 personas. Quiere decir que el porcentaje de contagios que nosotros tenemos no es realmente alarmante. Lo que sí es preocupante es que nosotros encontremos personas adultas que por una situación que se puede controlar en el centro educativo quieran crear caos y generar un poco de afectación a las funciones o a las labores de los centros educativos, viendo pues todo lo que han mencionado y todo lo que conocemos después de haber pasado por estos 2 años de pandemia, todas las afectaciones a nivel emocional, a nivel académico que han tenido nuestros estudiantes. Entonces creo que es más responsable de parte de todos los adultos que estamos cerca a hacer la docencia, a hacer la instrucción, de que nosotros debemos cumplir con las medidas de bioseguridad. No es decir, el ministerio no cumple con las medidas de bioseguridad, porque al final del día cada uno es responsable de la seguridad y de la autoprotección que debe tener. Y asimismo, como personas adultas, debemos llamar a los estudiantes, a los docentes a cumplir con lo que a continuación voy a presentar, que es el mantener la medida de manera disciplinada, la implementación de las medidas de bioseguridad, el uso de las mascarillas en los recintos cerrados, mantener distanciamiento en los espacios abiertos donde estén sin mascarillas, porque debemos recordar que ya el Ministerio de Salud nos ha dado la oportunidad de que en espacios abiertos podemos estar sin mascarillas, pero es responsabilidad de cada uno saber que debe mantener un distanciamiento de la otra persona, porque el virus realmente usted no lo ve. Y el lavado de manos frecuente, la limpieza y desinfección de los centros educativos. Y hoy muy temprano en la mañana hicimos la visita a un centro educativo que yo le preguntaba si tenían alguna situación con el agua, y nos comentaron: profesora, aquí nunca hay agua, pero nosotros tenemos los tanques llenos, y estaban aplicando el lavado de manos con unas vasijitas, la maestra, el padre de familia, apoyándose para poder realizar el lavado de manos. Entonces es cuestión de voluntad, es cuestión de querer aplicar las medidas de bioseguridad de manera correcta, saber que somos responsables de lo que nosotros podamos implementar dentro de las escuelas para poder garantizar la continuidad educativa de nuestros estudiantes. Aquí también comparto un poquito, doctor Bosco, yo con gusto le puedo compartir a la profesora Naika esta presentación para que la tengan ustedes a mano, no tengo ningún inconveniente, así que solo les comparto allí el anexo de la resolución 0250, donde establecen los contactos estrechos, qué se debe hacer si tiene síntomas, si tiene el esquema completo, si no tiene síntomas, y cuándo debe aplicar la cuarentena y cuándo no. Esta es la segunda parte de eso. Y educar salva vidas. Doctor, creo que no me excedí del tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad, y aprovecho pues para decir en nombre de todo el Ministerio de Educación, de todo el equipo de la señora Maruja Borday de Villalobos, pues que de verdad todos los aportes que hemos recibido a través del COPEM y de todos los sectores han sido de gran valor, pues para poder avanzar y no detener la educación de este país.
Bien, entonces dicho esto, doctor, nosotros pues como Ministerio de Educación hemos estado pendientes y muy vigilantes de que se cumplan. Lastimosamente tenemos que reconocer que en algunos sectores pues las prácticas no han sido de manera oportuna ni han sido muy apegadas a lo que se les ha establecido. Sin embargo, ya se ha estado tomando medidas, se ha estado reforzando las capacitaciones. Existe en la página del Ministerio de Educación, en la página web del Ministerio de Educación, un dashboard que tiene los protocolos de bioseguridad públicos disponibles para que toda la población panameña pueda accesar a ellos. Y asimismo, nosotros, pues, poder informarle a los padres de familia y a toda la sociedad que desee saber cómo el colegio donde asiste su hijo implementa las medidas de bioseguridad. También estamos trabajando ya en avanzar con todo el tema de lo que es el programa de gestión integral de riesgos de desastres, que ahora pues definitivamente tenemos que reforzarlo mucho más y que después de 2 años de pandemia las escuelas estuvieron cerradas, pero hay que aplicar las prácticas necesarias para que nuestros estudiantes puedan cumplir de manera objetiva y oportuna acciones para poder resguardarse. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos aquí para cualquier consulta. Igual el número de teléfono de la oficina, ya creo que todos lo saben, 515-7390, y estamos a disposición de todos para cualquier información que requieran. Darcy, ¿nos puede apoyar con el siguiente panelista? Ya culminamos la primera ronda de panelistas, doctor Bernal. Bien, vamos a escuchar entonces las preguntas y las respuestas que pueda tener el público que participa, que se ha unido a esta sala para escuchar aquellos aspectos relacionados con la recuperación de los aprendizajes en las aulas presenciales. ¿Tenemos en algún momento alguna persona que quisiera hacer uso de la palabra? Aquí las tenemos, disculpe, profesor Bernal, aquí las tenemos por escrito habilitadas en el chat para preguntas. Preguntan cómo llega a la regional la información de los casos positivos de cada colegio y cuál es el protocolo en el caso del virus del mono. ¡Wow! Por el mono. Bien, empecemos con la primera. El tema de la comunicación con las direcciones regionales. Sí, bien, muchas gracias por la pregunta. Importante, nuestros enlaces a nivel regional hacen un monitoreo. Es importante recordar que cada centro educativo tiene establecido mediante resolución, bueno, se estableció desde el año 2020, que cada centro educativo debe tener su comité de bioseguridad. Por eso es que pedimos siempre hacer el refuerzo, hacer la docencia, la actualización de datos. Y ellos son los responsables de reportar, tanto el director con su comité escolar COVID tiene la responsabilidad de reportarle a los coordinadores regionales o a los directores regionales, y acuérdense que pues, se hace este trabajo articulado con el Ministerio de Salud para poder hacer las pruebas o aplicar las pruebas de hisopado o intervenir. Recordando pues que lo dije hace un momento, si tengo 1, 2, 3, 5 casos positivos, pero son casos en diferentes aulas, aislados, y son comunitarios, no voy a cerrar una escuela si la escuela realmente tiene más de 800 estudiantes más. Tenemos que ser muy responsables en ese sentido. No cerramos una escuela con 1 o 2 casos positivos si la matrícula realmente no amerita una alerta de riesgo. En cuanto a lo del virus del mono, pues nosotros hemos estado dándole seguimiento. Las autoridades de salud han detectado o han determinado que aún no hay ningún positivo en nuestro país. Más bien se habla de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, es importante estar prevenidos, estar alertas ante cualquier situación que se pueda dar en nuestros centros educativos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? No me llegan más preguntas, doctor Bernal. Creo que es un buen momento para su reflexión. Muchas gracias, Darcy. Bueno, he tomado nota
de aspectos muy interesantes sobre el tema de la recuperación de los aprendizajes, la restauración de los saberes en las escuelas después de 2 años de cierre y después de haber pasado por esos momentos tan difíciles. Agradecemos en primer lugar las reflexiones del doctor Marcelo Fontecilla por la presentación del programa PRISA, sus detalles, la forma como fue elaborado, la síntesis de los 10 programas mejor evaluados para obtener de allí las mejores prácticas. Igualmente, agradecemos los aportes del personal del Ministerio de Educación con lo relacionado con los aspectos socioemocionales que han sido muy importantes, nos han dado nuevos elementos de reflexión, igualmente los aspectos de infraestructura. Nos decía la estudiante Trejos que estamos frente a un tema complicado y estresante. La educación no puede, el educador no puede enseñar mejor de forma virtual. El profesor Montero nos dice, es un tema importante lo que estamos tratando hoy. El sector magisterial acude a la escuela con gran responsabilidad y compromiso, e igualmente nos ha dicho lo que requieren son las herramientas tecnológicas y los apoyos necesarios para atender de una manera apropiada a sus estudiantes. Muchos docentes convirtieron sus casas en escuelas porque allí atendían a los estudiantes que no podían asistir a los centros educativos, y nos señala que la plataforma Ester tiene que ser robusta, tiene que ser mejorada con todos los elementos que son necesarios para que las experiencias y la capacitación de los docentes pueda lograr los resultados esperados. Dice que los docentes durante la semana de organización realizaron inventarios, realizaron diagnósticos sobre la situación de sus estudiantes y la situación de sus escuelas, y que esos diagnósticos sirvieron de base para llevar adelante la programación de sus actividades, que también ellos fueron afectados de manera socioemocionalmente, y la presencialidad, nos dice el profesor Montero, es la opción por excelencia que prefieren los docentes. Dice que es importante tomar en cuenta a los docentes en todas las actividades que se realicen, que es importante, es fundamental que las escuelas cuenten con los medios necesarios para los aprendizajes de los estudiantes. Hablamos de laboratorio, de las condiciones físicas, de la infraestructura, del mobiliario y de los materiales indispensables para los aprendizajes de los estudiantes. Igualmente, dicen que los docentes requieren el apoyo del Ministerio de Educación, el apoyo de la comunidad, el apoyo de los padres y madres de familia. Nos dice María Torres que la educación a distancia fue un medio que empobreció los aprendizajes de los estudiantes, que se tenía antes de la pandemia un déficit importante en matemáticas, ciencia, lenguaje, pero que este déficit se amplió, se exacerbaron las diferencias en los aprendizajes de acuerdo con los grupos humanos y la condición de vulnerabilidad.
También nos dice que es importante aprovechar las inteligencias múltiples. Asegura que no debemos olvidar la escuela como un entorno protector, el entorno que ofrece alimentación a los estudiantes. Hay muchos estudiantes con hambre todavía en este país. La escuela como protectora de la violencia y la escuela también que nos puede apoyar desde el punto de vista de la comunicación con los estudiantes y las familias. Es el puente entre la escuela, estudiantes y familia. Dice que muchos grupos no gubernamentales como Ayudinga, Kazanga, proveyeron formación y capacitación a estudiantes, a docentes y a familias para el mejoramiento y la atención de los aprendizajes de los estudiantes. Igualmente, piensa que la sociedad civil es un recurso esencial para el mejoramiento continuo de la educación en este país. Por su lado, la ingeniera Carmen Aparicio insiste en las medidas de bioseguridad. Dice que existen diferentes normativas y que COPEME ha elaborado también un protocolo de bioseguridad que ha puesto al servicio del Ministerio de Educación, que es importante ampliar las medidas de bioseguridad y que los casos en la 9ª semana, lo mismo que la 11ª semana, son casos de estudiantes y docentes que han sido contagiados, pero que representan un mínimo porcentaje respecto de la población global. Ella manifiesta que tenemos que evitar las falsas alarmas y que no es viable cerrar una escuela por pocos casos de niños y niñas y docentes contagiados. De esta manera, queremos aprovechar el momento para agradecer las reflexiones, las oportunidades que tenemos para llevar adelante un programa vigoroso, un programa diverso que pueda servir para la restauración de los aprendizajes y crear esperanzas en la niñez y en la juventud de nuestro país, que son la base de la prosperidad y la justicia social en el futuro de este país. Muchísimas gracias por este foro tan participativo. Agradecemos al doctor Bernal y a todos nuestros panelistas, al igual que a nuestros expositores que nos acompañaron en el día de hoy, pero sobre todo a ustedes por haberse conectado, por estar interesados en los temas de educación. Y el doctor Bernal lo ha dicho todo, así que no resta más que darle las gracias nuevamente y invitarlos a que nos acompañen a nuestro próximo webinar Educación, Inclusión y Desarrollo Humano, Compromiso de Todos, que se realizará el miércoles 29 de junio a las 2 de la tarde por este mismo canal. Así que síganos en nuestra página web copeme.org y en nuestras redes sociales @copeme Panamá en Instagram y Twitter y Copeme Panamá. Buenas tardes y muchas gracias.